Buenos días a todos y muchas gracias por venir, sobre todo en este contexto de coronavirus en que las concentraciones no se recomiendan mucho. O sea que muchas gracias por venir a este debate sobre datos y privacidad en la era digital. Siempre es un placer darles a ustedes la bienvenida en el espacio de la Fundación Telefónica, que es un escenario perfecto para el intercambio de los distintos puntos de vista. Quiero empezar por agradecer a los responsables del Center for Governance of Change del Instituto Empresa, a Manuel Muñiz y a Diego Rubio, con quien iniciamos este proyecto, a Diego del Alcázar como vicepresidente ejecutivo del EA University, a Carlos Luca de Tena, que ha tomado el testigo del proyecto en los últimos meses, y por supuesto a Carissa Vélez, la investigadora protagonista del proyecto de investigación que hoy presentamos. Con ellos hemos estado elaborando estos 2 últimos años este estudio, datos, privacidad y el individuo, para contribuir a una mejor comprensión de la ética y de la privacidad en el uso de los datos. Quiero también aprovechar para agradecer la presencia de Ricard Martínez, Karina Bowl, Christoph Steck, que participarán en la mesa redonda que moderará Raquel Carretero y que nos permitirá compartir visiones y experiencias sobre el tema que hoy nos reúne aquí, que es la privacidad. El mundo es cada vez más digital y los datos están en todas partes. ¿Quién de nosotros no usa aplicaciones o servicios que generan datos? ¿Quién no usa los mapas, la agenda digital o el smartphone para comunicarse? Y todos estaremos de acuerdo en que los datos enriquecen la vida de las personas, mejoran la toma de decisiones y benefician a la sociedad. Las cifras son impresionantes. Para el 2025 se espera que haya 100.000 millones de conexiones y todas ellas producen datos. Los coches autónomos por sí solos generan tantos datos como 3.000 personas. Imaginen los flujos de datos cuando las carreteras estén llenas de coches autónomos, y prueba de la importancia de la economía de los datos es que los flujos internacionales de datos han crecido 45 veces en los últimos 10 años, más rápido que el comercio de bienes o las transferencias de dinero. Los datos, además, son la materia prima que procesan los algoritmos para obtener información clave para las empresas o los gobiernos. Por eso, a veces los datos se les denomina como el nuevo petróleo y se ven como un recurso vasto y valioso que las grandes empresas de tecnología pueden explotar. Como consecuencia de la revolución digital y la multiplicación del uso de los datos, a diferencia de la primera época de Internet, en los últimos años hemos sido testigos de una creciente preocupación por la privacidad. Para la economía de los datos es fundamental que las personas confíen en cómo se utilizan y, lógicamente, ello ha despertado la preocupación de muchas de ellas por perder el control sobre sus vidas digitales y ello ha conllevado el aumento en el recelo sobre el uso final de los datos. En efecto, la aparición de empresas que basan su modelo de negocio en la publicidad o en la explotación de los datos, o las malas prácticas de algunas empresas, y todos recordaremos el caso de Cambridge Analytica, han generado una creciente desconfianza de los ciudadanos. Este escándalo puso de manifiesto cómo los datos personales se habían compartido sin la autorización y sin el conocimiento de los interesados, y muchas veces con fines éticamente inaceptables, como influir en las elecciones democráticas de un país. La avalancha de datos o su uso indebido genera temor sobre la privacidad y la seguridad y pone en peligro el nuevo mundo de oportunidades, el potencial máximo de la sociedad de la información de datos y la hiperconectividad solo podrá ser alcanzada si los clientes confían en las empresas. La confianza digital es, pues, una cuestión clave. Europa ha estado liderando el camino en la generación de confianza, valores y protección de privacidad de sus ciudadanos a través de la regulación. Tenemos el Reglamento de Protección de Datos Personales. Yo creo que es una práctica comúnmente internacionalmente aceptada y es europea.
Y bueno, más allá del debate legal, las empresas tenemos una responsabilidad evidente. La defensa de los valores, el uso responsable de los datos para generar confianza en la digitalización y en esta revolución digital que estamos experimentando. Telefónica quiere liderar este debate de una forma responsable. En este sentido, hace 3 años definimos unos principios de privacidad que fueron desarrollados en nuestro manifiesto digital y que siguen siendo la base de nuestra actuación para una digitalización con valores. Primero, la transparencia. Las organizaciones deberían ser abiertas, proporcionando información clara y significativa sobre la recogida y el uso de los datos. Es el primer paso para permitir que los consumidores disfruten los beneficios potenciales de estos datos. La seguridad. Los datos deben estar seguros y protegidos. Este debe ser el principio rector que inspire nuevos modelos de negocio, el diseño de servicios y la colaboración con terceros. El empoderamiento. Las personas deben poder tener control sobre el uso de sus datos, tener el derecho de establecer su nivel de privacidad y uso. Se debería poder elegir de manera significativa cómo utilizar los datos, evitando el habitual todo o nada y estableciendo los términos de los servicios en las plataformas digitales de manera razonable y adecuada y que se preserven estos principios que hemos señalado. Esto permitiría a la nueva economía de datos desarrollarse plenamente y aprovechar así toda la sociedad las oportunidades que ofrece la digitalización. Telefónica también está liderando las acciones para asegurar la privacidad y el control de los datos por parte de nuestros clientes, porque son parte de nuestros valores fundamentales. El nuevo centro de transparencia que Telefónica tiene previsto lanzar en pocas semanas será un producto que implemente esta visión de empoderamiento para nuestros clientes. Ofreceremos el control para activar y desactivar los permisos sobre el uso que Telefónica hace de los datos de nuestros clientes para diferentes propósitos. Queremos, como ya he dicho, estar a la vanguardia del respeto a la privacidad y el control por parte de los usuarios de sus propios datos. Con el estudio de hoy quisimos impulsar las investigaciones que van más allá. Quisimos explorar las posibilidades del concepto privacidad diferencial y sobre la ética de la privacidad. Como resultado del trabajo realizado, el informe que se presentará a continuación agrupa 7 estudios académicos y una encuesta realizada a más de 1000 personas. Entre otros aspectos, se analiza la denominada privacidad diferencial en la que Telefónica está ya trabajando. La privacidad diferencial puede definirse de una manera sencilla como un sistema que permite exponer información relativa a conjunto de individuos, salvaguardando y garantizando la privacidad de la información a nivel individual. Quiero resaltar de nuevo que Telefónica está comprometida con garantizar la privacidad de nuestros clientes y con el incremento de la transparencia en todo lo relacionado con sus datos personales. La presentación de este informe y esta sesión servirán para abrir un debate que esperamos resulte útil y provechoso sobre datos y ciudadanía, que se incorporará y continuará en el foro digital que inauguramos hace ya algunos meses, el Digital Policy Lab, y cuya visita recomiendo, que es un foro para debatir y extraer conclusiones sobre distintos ámbitos de las políticas públicas en el ecosistema digital. Y ya me despido cediendo la palabra a Diego del Alcázar Benjumea, vicepresidente ejecutivo del Instituto Empresa University, a quien de nuevo agradezco su presencia en este acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar mi intervención expresando mi agradecimiento a Telefónica y en especial al equipo de Public Policy por su valioso apoyo e implicación en el desarrollo de este proyecto. El informe que hoy presentamos es fruto de muchos meses de trabajo compartido y sobre todo de una excelente trayectoria de colaboración entre nuestras dos instituciones. La intención de nuestra institución, desde luego, es seguir fortaleciendo las relaciones mediante colaboraciones
que generen conocimiento y reflexiones útiles para el debate público, como es el caso que hoy nos ocupa. Hoy asistimos a la culminación del programa de investigación Data, Privacy and the Individual, iniciado hace más de 2 años desde el Centro de Governance of Change, en colaboración con el Digital Policy Lab de Telefónica. El objetivo de este proyecto es doble. Por una parte, buscamos generar conocimiento sobre los vectores de transformación tecnológica a los que están siendo sometidos nuestras sociedades y sobre los que a menudo no existen análisis rigurosos basados en metodologías científicas. Y por otra parte, intentamos aportar respuestas y recomendaciones para ayudar a organizaciones a navegar estos retos, que están modificando profundamente la forma en la que se relacionan empresas, gobiernos y ciudadanos. Consideramos que, en el contexto actual, este tipo de ejercicios resultan cada vez más necesarios, y es por ello que todos los proyectos de investigación aplicada que llevamos a cabo desde el Centro de Governance of Change tienen este doble objetivo. Es muy probable que la aceleración del cambio tecnológico y social conduzca a escenarios de mayor prosperidad en el futuro. Pero si no somos capaces de analizar y comprender cómo se articulan y operan estos procesos, vamos a encontrarnos con serios problemas de gobernanza en los próximos años. El acceso, el uso y el tratamiento de los datos en la era digital es precisamente uno de esos procesos. Se trata de un desafío para nuestras empresas y gobiernos, pero sobre todo de un desafío de enorme calado para la privacidad de los ciudadanos. En un momento en que nuestros debates tienden a ser cada vez más cortoplacistas y que en muchos casos no buscan una comprensión interdisciplinar del impacto de estos procesos de cambio, creemos que las reflexiones que hoy se presentan son muy valiosas para el debate público sobre el gobierno del dato en la era digital. Este proyecto evidencia, por otra parte, el compromiso de nuestra institución con la generación y transmisión de conocimiento, con la excelencia en la investigación y con la búsqueda de nuevas respuestas a los retos en un mundo de cambio acelerado. El espíritu de innovación en nuestra institución es un elemento continuo, y el trabajo que el Center for the Governance of Change lleva a cabo en el ámbito de la gobernanza de las tecnologías emergentes así lo evidencia. En el centro operamos como una plataforma académica internacional que suma talento de diferentes ámbitos y organizaciones. Por ello, para el desarrollo de esta investigación, formamos un equipo multidisciplinar de 15 expertos procedentes de diferentes instituciones, liderado por Carissa Vélez, que ahora contribuirá en el debate. Este equipo produjo una serie de textos académicos sobre cuestiones como la ética en la adquisición de datos, el consentimiento informado o la anonimización del dato, así como una encuesta de más de 1.000 ciudadanos sobre sus percepciones acerca de la privacidad y la monetización de los datos. El informe que hoy presentamos recoge y sintetiza las conclusiones de todos estos trabajos para proponer una serie de principios y recomendaciones relativos a la privacidad y la ética en la adquisición, el uso y el intercambio de datos. Os recomiendo encarecidamente que, además de escuchar a las presentaciones y los intercambios de los expertos hoy, le dediquéis algo de tiempo al informe para profundizar en el tema y comprender cómo podemos hacer que mejoren nuestras organizaciones en relación a la ética y la privacidad de los datos. Todos los entregables a los que he hecho referencia, así como el informe final, están ya disponibles en la dirección que creo que aparece en pantalla. No me explayo más, ya que habéis venido aquí a escuchar a los expertos, pero me gustaría terminar con una curiosa reflexión que considero interesante para poner en contexto este debate.
Hace un año, la abogada y auditora de sistemas Paloma Llaneza decía en una entrevista en El País que es más peligroso tener a Alexa encima de la mesa que a un señor observándote cada día en el salón. Aunque esto suene a chiste, existe a día de hoy entre los ciudadanos una percepción del riesgo muy baja en lo que respecta a la adquisición y el tratamiento de sus datos personales. Ninguno de nosotros metería a un desconocido en su casa. Y sin embargo, estamos bastante cómodos teniendo nuestros teléfonos o este tipo de gadgets como Alexa que nos están escuchando a las 24 horas. Sin querer caer en alarmismos innecesarios, es importante que no olvidemos que de la privacidad personal dependen muchas cuestiones claves de nuestra sociedad, desde el ejercicio de la democracia a las libertades personales. Sin más, cedo la palabra a Carisa para que sea ella la que desvele las interesantes reflexiones y conclusiones del informe. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Diego, y gracias a todos por estar aquí. También quiero agradecer muy especialmente a Telefónica por apoyar este proyecto y también, por supuesto, a LIE. Ha sido una colaboración muy bonita y muy interesante a lo largo de estos meses. Y en particular quiero agradecer a Diego Rubio, que fue quien empezó esta iniciativa en realidad, y a Carlos Luca de Tena, a Lourdes Zurdo, a Juan Luis Redondo, a Christoph Steck y a Paloma Villa, que han sido un poco el equipo fundamental. Y por supuesto a los investigadores que han hecho un trabajo maravilloso. Kevin McNish de la Universidad de Twente escribió sobre el concepto de la privacidad y sobre el consentimiento informado. Nathan Wildman, Alfred Archer, Hub Brower y Amanda Causton de la Universidad de Tilburg escribieron un paper muy interesante sobre los diferentes modelos de adquisición de datos y los beneficios éticos y los costes también. Verena Riese de TU Dortmund escribió sobre si los datos pueden tratarse como propiedad privada o no y cuáles son las similitudes y las diferencias. Karina Bold y Jess Whittlestone escribieron sobre los datos en el contexto de los anuncios, pero no les voy a contar más porque tenemos la suerte de tener a Karina aquí, que nos va a contar. Jorda Soria Comas y Paul Francis escribieron sobre la privacidad diferencial y han hecho un gran trabajo porque la privacidad diferencial es un método que se propuso en el 2006 por una investigadora de Microsoft que se llama Cynthia Dwork. Y es difícil encontrar expertos que realmente sepan de este tema. Es un procedimiento muy interesante porque permite el análisis de datos sin poner en riesgo la privacidad de la gente. Entonces, el principio es tener una base de datos en el que se inserta suficiente ruido matemático como para poder camuflar a cada uno de los participantes de esa base de datos, pero no demasiado ruido matemático de tal manera que cualquier pregunta estadística que se pregunte tenga una respuesta suficientemente precisa. Entonces es un método muy prometedor, pero que requiere de matemáticos muy punteros para llevarlo a cabo adecuadamente. Además de estos 7 papers, llevamos a cabo una encuesta sobre cómo el público percibe la privacidad y cómo la experimenta, con resultados súper interesantes. Una de las cuestiones que sale a la luz es que la mayoría de la gente ya ha tenido una mala experiencia con respecto a la privacidad en línea. Probablemente todos nosotros hemos experimentado algo así, o bien que nos han robado el número de tarjeta, o bien que han expuesto algún amigo o algún enemigo ha expuesto algo en Twitter o en Facebook que no era de nuestro agrado, o bien que nos han cobrado más por un producto cuando que al colega de al lado le han cobrado menos por tener otro ordenador o por vivir en otro barrio. Y esto es muy interesante porque hace 10 años, o hace incluso menos, hace 6 años, cuando yo empecé a trabajar en este tema,
la gente me decía, pero ¿de qué vas? Si la privacidad ya no existe, ¿no? Llegaste tarde a estudiarla. Me decían que estaba haciendo historia. Y claro, uno de los desafíos es que la privacidad puede ser muy abstracta, ¿no? Cuando tú vas al médico y el médico te pide tu consentimiento para usar el bisturí, está muy claro cuáles son los riesgos. Y está muy claro por qué te tiene que pedir permiso y qué es lo que puede salir mal. Pero cuando una empresa o una institución te pide el consentimiento para usar tus datos, pues no está tan claro cuáles son los riesgos, ¿no? No se siente nada que te roben los datos, no duele. Al principio, sobre todo. Después puede doler, pero para cuando duele, ya es muy tarde. Y en ese sentido es interesante cómo va evolucionando este tema, porque conforme la gente, los ciudadanos ordinarios, tengamos más experiencias, o bien de primera mano o de segunda mano, de cómo pueden doler los datos, pues nos importa más la privacidad. Y eso es algo que ha salido a la luz en esta encuesta y que realmente es nuevo, no hay encuestas similares. Otro factor que ha sido muy interesante es que no solamente la gente le importa mucho la privacidad y cree que es muy importante, de hecho el 88% de la gente piensa que la privacidad es uno de los riesgos más importantes de la era digital, sino que además no solamente nos preocupa por los efectos que pueda tener, porque nos puedan robar el dinero, porque nos pueda afectar nuestra reputación, sino que la gente lo está volviendo a ver como un derecho que es un bien en sí mismo. No solamente instrumentalmente, como algo que nos lleva a otra cosa, sino que algo que debemos valorar en sí mismo. Otra de las cosas que hemos descubierto en esta encuesta es que la mayoría de la gente cree que los gobiernos no deberían de recolectar datos de manera masiva, que debería ser mucho más medido. La gente también cree que la privacidad es un derecho y por eso mucha gente no está dispuesta a pagar por ello, no porque no le importe, sino porque cree que es un derecho que se le debe y que no debes de tener ese peso sobre los ciudadanos de pagar porque las empresas y los gobiernos respetan algo que debe ser nuestro por derecho. Y bueno, en cuanto a los papers y a la encuesta, salieron algunos temas que pueden verse como líneas fundamentales de esta investigación. Una es que, a pesar de que es muy atractivo ver a los datos como vemos la propiedad privada, es una analogía que tiene muchos límites, tantos límites que existen dudas sobre si deberíamos de tratar los datos de esta manera. En primer lugar, con la propiedad privada es fácil delimitarla. Entonces, cuando uno tiene una casa, es relativamente fácil saber dónde empieza, dónde acaba y qué es tuyo y qué no. Con los datos no es tan fácil. Entre otras razones, porque hay información personal, información muy sensible que nunca se debería de convertir en dato, que nunca se debería de digitalizar de tal manera que existe ese dato. Porque una vez que existe ese dato, pasan dos cosas. En primer lugar, se puede argumentar que la privacidad ya ha sido violada, ¿no? Y en segundo lugar, ese dato ya está en riesgo, porque se puede robar, se puede perder, se puede usar de diferentes maneras. Entonces, a este problema, Verena Riese le ha llamado el problema de la caja negra, que es que ciertos aspectos de la privacidad nunca se deben de convertir en datos. En segundo lugar, mientras que la propiedad privada se puede intercambiar entre actores que pueden verse más o menos como iguales, o sea, una casa es una casa y vale lo que vale, tanto para el individuo que la compra, como para la empresa que la va a comprar, como para el gobierno. Lo mismo no se puede decir de los datos. Para ti, como un ciudadano normal, tus datos no sirven de mucho. Que tú sepas tu edad, pues no es tan útil. O puede ser útil para ciertas cosas, pero no es útil en el mismo sentido que es útil para las empresas o los gobiernos que pueden tener billones de datos, que pueden analizar y que pueden hacer cosas que tú como individuo nunca vas a poder hacer. No tienes esos recursos, no tienes esos métodos. Entonces hay una desigualdad importante que, entre otras cosas, dificulta el ponerle un valor justo a un dato. Porque, por ejemplo, ahora ha habido estudios que sugieren que si la gente vendiera sus datos, pues podrías ganar en torno a... hay diferentes estimaciones, pero 1 euro al mes, 1 euro al año, y eso para una persona pues no es sustancial. Mientras que para una empresa que puede tener billones de datos, pues es un valor muy diferente. Y luego, en tercer lugar,
cuando tú eres dueño de una casa, tienes total derecho moral y legal de vender esa casa. Es tuya. Pero tus datos no son parecidos, porque tus datos contienen los datos de otras personas. Entonces, imagínate que tú quieres vender tus datos genéticos. Esos datos contienen información muy sensible sobre tus hijos, tus hermanos, tus padres, incluso sobre primos que nunca vas a conocer, pero que esas inferencias pueden tener un efecto sobre ellos. Entonces, uno de los descubrimientos importantes es que los datos personales no son exactamente como la propiedad. Otra cuestión que surgió en varios de los estudios es que hay una relación muy importante entre privacidad, poder y autonomía, que muchos de los problemas éticos a los que nos estamos enfrentando provienen de una asimetría de poder, y que mientras no se gestione esa asimetría de poder, por más políticas que tengamos, no vamos a poder tener un trato ético de los datos. Entonces, parte del desafío es cómo empoderar al ciudadano de a pie para tener más control y más poder sobre sus datos. Y en tercer lugar, que a pesar de que hay métodos muy prometedores, como por ejemplo la privacidad diferencial, necesitamos invertir más en estos métodos. Si invirtiéramos una fracción de lo que invertimos, por ejemplo, en desarrollar la inteligencia artificial, en desarrollar métodos que nos permitan analizar datos mientras se respeta la privacidad de la gente, tendríamos muchas más razones para ser optimistas sobre el futuro digital. Y bueno, os animo a bajarse el informe. Es un informe muy accesible y muy interesante que tiene links a todos los estudios. Está en la página del IE. Y ahora doy paso al panel y muchísimas gracias por estar aquí. Subir a todos, ¿no? Ponemos. Buenos días a todos y permitidme daros de nuevo la bienvenida a este espacio Fundación Telefónica, que es un lugar precioso para la reflexión, justo en el corazón de Madrid. Y en el corazón también, pero de las agendas digitales, está el tema de la privacidad y los datos. Y tengo el enorme placer de moderar hoy el debate, precisamente sobre este tema, con un panel excepcional, que está compuesto por Ricard Martínez, al final de toda la mesa, que es catedrático, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital en la Universidad de Valencia y que también formó parte del grupo de expertos del Ministerio sobre Derechos Digitales. Tenemos el placer de contar con Karina Boll, que ha venido directamente y únicamente para este evento, que es investigadora en el Center for the Future of Intelligence en la Universidad de Cambridge, a Christoph Steg, director de Políticas Públicas e Internet en Telefónica, y a Carissa, que ya la conocéis, que además de coordinar el proyecto sobre Data Privacy and the Individual en el University, en este Center for the Governance of Change, también es investigadora en la Universidad de Oxford. Yo soy Raquel Carretero, soy la responsable de comunicación del área de Políticas Públicas de Telefónica y estoy encantada de moderar esta mesa, en la que empezaremos con reflexiones por parte de los panelistas y acabaremos con algunas preguntas que recopilaremos del público y que seleccionaremos para que cada uno de ellos pueda aportar su visión. Me gustaría comenzar con uno de los datos que para mí es de los más interesantes que aparecen en el informe, y es que casi el 90% de los encuestados considera que la privacidad es uno de los riesgos más acuciantes a los que nos enfrentamos como sociedad, no solo como usuarios, no solo como empresas, no solo como gobiernos, también como sociedad en conjunto. Por eso me gustaría comenzar con Carissa para que nos valore este dato y nos ilustre sobre cómo ha podido cambiar el concepto de privacidad en los últimos años. Muchas gracias, Raquel. Es muy interesante porque la privacidad ha sido un valor que hemos tenido durante muchísimos años. Los estudios muestran que todas las sociedades humanas han valorado la privacidad. Y la era digital, de alguna manera, nos hizo olvidar esa lección. Durante muchos años, o por lo menos casi una década, empresas como Facebook nos lograron convencer que la privacidad ya era algo del pasado, que ya no importaba, que era algo que ya habíamos superado. Y ahora estamos teniendo que reaprender el valor de la privacidad a base de golpes. Entre otros, el de Cambridge Analytica, que muestra cómo la privacidad está unida a la democracia y a la política y cómo puede poner en riesgo a toda una sociedad, pero también a base de golpes individuales
de que nos roben la tarjeta, el número de la tarjeta y de tener este tipo de problemas a los que cada vez más gente está expuesto. He lanzado la pregunta a Karina, pero por favor se hace extensible al resto de ponentes que pueden intervenir cuando lo consideren necesario. Sobre este punto, Karina, ¿qué piensas sobre esto? ¿Ha cambiado el concepto, la percepción de esta privacidad, sobre todo con este desarrollo de nuevos productos tecnológicos, de nuevos avances? ¿Qué has podido adivinar en la investigación? Thank you. Gracias. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, con todo lo que ha dicho Carissa. Y algo que me parece muy interesante es sobre por qué valoramos la privacidad. Es efectivamente qué es lo que ha cambiado. En los textos que se han escrito sobre la naturaleza de la privacidad y el valor de la privacidad, hay un debate sobre si lo valoramos por motivos intrínsecos, porque es algo bueno en sí mismo, o si lo valoramos por cuestiones extrínsecas. Y nos podemos plantear por qué valoramos cada uno de nosotros la privacidad. Carissa tiene un artículo estupendo que dice que la mayor parte de nosotros no tenemos nada que ocultar, así que ¿por qué nos importa tanto nuestra privacidad si no tenemos ningún secreto? Algunas personas pueden decir que puedes imaginarte dos vidas, una en la que siempre te están observando y nunca pasa nada malo porque te estén observando, pero simplemente estás siendo vigilado continuamente. Y ¿qué vida vivirías? ¿Una vida idéntica en la que no te están observando o una vida en la que sí que te están observando? La mayor parte de nosotros dirían que preferimos no ser observados, aunque no hagamos nada que merezca la pena ser observado. Y esto habla del valor intrínseco de la privacidad, aunque también tiene unos valores extrínsecos. Por ejemplo, se nos ha dicho que hay valores como estos valores nos permiten establecer relaciones con otras personas y también recientemente en este informe he dicho que es importante para proteger la autonomía, sobre todo algunos avances tecnológicos que nos llevan a plantearnos cómo acceden las empresas a nuestros datos y cómo utilizan estos datos, por ejemplo, para dirigir publicidad específica para nosotros o obtener información sobre nosotros. Y esto establece un vínculo muy fuerte entre la autonomía y la privacidad. Las empresas realmente pueden manipular nuestros comportamientos. Y es que, ¿por qué debería preocupar la privacidad a un usuario que, en principio, no tiene nada que ocultar? Ricard. A mí el estudio y vuestras frases, yo vengo de la universidad, así que mi deber ineludible es ejercer la crítica racional sobre todo aquello que leo. El estudio me produce una percepción, una sensación contrafactual. El estudio se parece mucho a algo que ocurre en física cuántica, y es que tú no puedes estudiar velocidad y posición a la vez, y dicen los expertos en física cuántica que el experimento cambia en la medida en la que es observado. Y me recuerda además una frase que está muy presente en la literatura norteamericana sobre privacy. Los americanos dicen, un juez, es decir, yo no puedo definirle qué cosa sea la privacidad, pero le prometo que un juez la identifica en cuanto se la encuentra. Es decir, si tú sometes a una población a una encuesta en la que puede identificar el conflicto subyacente, con toda probabilidad valorará su privacidad. Pero si tú tratas de ver en condiciones reales, con mis estudiantes en la clase, cuál es su concepción de la privacidad, qué es lo que hacen en la realidad, los resultados con toda seguridad no serían los mismos. Es decir, cuando yo soy consciente de mi privacidad, automáticamente entiendo cuáles son los valores en juego. Pero nuestra sociedad no está educada, la cultura de privacidad se ha perdido entre los más jóvenes, no se enseña en la escuela, con lo que si partimos de te acabo de dar un golpe de privacidad, la respuesta es coherente. Ahora bien, ¿qué ocurriría si a esas mismas personas las sometemos en condiciones de laboratorio a navegar por Internet sin hacerles ninguna pregunta? ¿El resultado sería coherente con la respuesta que después dieron? Por eso me parece que ofrece una percepción contrafactual. Claro que sí. Si yo te conciencio, esto te importa. Pero ¿qué ocurre en tu práctica cotidiana?
¿Qué ocurre con los niños que ahora están en primaria y siguen creciendo? Yo me los encuentro en la facultad. Carissa, no sé si has podido comprobar esta tendencia que comenta Ricard dentro del informe y con los datos arrojados por la encuesta. Sí, tiene mucha razón Ricard. Y a eso muchas veces los expertos le llaman la paradoja de la privacidad. Y bueno, hay muchas hipótesis sobre por qué esto puede ser. Una de ellas es que la gente se siente impotente, que realmente hagas lo que hagas, hay tantos, lo que se llama trackers en Internet, que te están siguiendo, que no importa cuánto cuidado tengas, vas a perder tu privacidad. Entonces la gente un poco dice, mira, si voy a perder la privacidad, mejor me relajo y me lo paso bien. Pero aún así, estamos viendo que están surgiendo nuevas corrientes y sobre todo entre los jóvenes. Hace relativamente poco he leído dos artículos muy interesantes. En uno de ellos, que estaba, me parece que en Fast Company, una niña de 14 años se quejaba de que sus padres no le habían dejado meterse en Twitter o en Facebook hasta que cumplió los 14. Que eso a ella le parecía bien, no se había quejado de eso. Y el día que se metió a Twitter y a Facebook se dio cuenta que su madre había subido fotos de ella desde que tenía 1 año. Y esto la indignó tanto que escribió un artículo al respecto, ¿no? Entonces, no es tan así que los jóvenes no les importe la privacidad. Y de hecho, ese es otro resultado de nuestra encuesta, que no ha habido ninguna diferencia demográfica entre a quién le importa y a quién no le importa, por lo menos en sus reportes. Y luego el otro artículo muy interesante que se publicó en CNET era sobre una adolescente que estaba muy indignada con las políticas de privacidad de Instagram, pero que aún así, pues, los adolescentes, sobre todo, todos los seres humanos, pero los adolescentes aún más, tenemos una necesidad de pertenencia. Entonces, queriendo pertenecer a este mundo, pero sin perder su privacidad, ha desarrollado prácticas que los expertos llaman de obfuscación, que quiere decir confundir al enemigo. Entonces, lo que hacen estos chavales es que se juntan en grupos de 20 más o menos, empiezan con uno, luego con un amigo dice, bueno, vamos a compartir esta cuenta para que no solamente tengan datos pues, de una chica de 16 años, pero también de una chica de 16 años y de un chico de 13 años que le gustan los coches, ¿no? Por ejemplo. Y una vez que hay esa relación de confianza, la segunda persona contacta a alguien más, de preferencia en otro rincón del mundo. Entonces, pues el primo que vive en Estados Unidos empieza a utilizar también esa cuenta y pronto tienen grupos de 20 personas más o menos que van cambiando y que van utilizando las mismas cuentas para no dar sus datos de manera individual. Y tienen sus reglas de etiqueta y qué se puede compartir y qué no. Es muy interesante. Y creo que este tipo de prácticas se van a desarrollar más hasta que surjan empresas que realmente sean serias de proteger la privacidad y que lo ofrezcan como un producto. Repasando las tendencias y repasando también la visión académica, nos falta la parte empresarial. Y para ello me gustaría comentar que, bueno, creo que sabemos todos que hace un par de semanas la Comisión Europea ha lanzado la estrategia digital nueva para los próximos 4 años. Y dentro de esta estrategia se destacan 2 iniciativas relevantes, sobre todo para el tema que nos ocupa hoy. Y una es la estrategia de datos, que busca crear un entorno común para la compartición de datos que beneficie a usuarios, a empresas y administraciones públicas. Y la otra es el white paper sobre inteligencia artificial, que cito textualmente, basado en la confianza y la excelencia, quiere ofrecer un mayor desarrollo de esta tecnología, una capacidad de experimentación para las empresas, siempre protegiendo los datos o ese derecho a la protección y privacidad de datos asociado al uso de estas tecnologías. Christophe, ¿cómo valoras esta iniciativa y qué crees que pueden aportar las empresas europeas, en concreto en tu caso el sector telco, a este debate? Bueno, yo antes de nada quiero decir que creo que es ya interesante que la Comisión Europea presenta una estrategia de datos y presenta una agenda digital, porque en el fondo creo que hace 5 o 7 años esto hubiera sido imposible, ¿no? Es que creo que la importancia de ese tema ha crecido tanto que ahora la presidenta de la Comisión Europea, junto con 2 comisarios, bueno, una vicepresidenta y un comisario con mucho peso como Thierry Breton, se sientan y presentan la estrategia europea para el uso de los datos y, en general, la digitalización. Y esto en sí mismo ya nos enseña la importancia de esto. Y creo que lo han hecho francamente bien, honestamente. Es que creo que la estrategia incluye todos los aspectos que hay que incluir en una estrategia muy ambiciosa. Incluye una idea que Europa obviamente tiene una tradición de valores, una tradición de de datos y de la privacidad muy alto. Y esto nos distingue de, por ejemplo, un entorno chino
donde obviamente un partido quiere tener acceso a todo lo que pasa en la sociedad. Y también nos distingue a lo mejor hasta un punto de un entorno americano en que el uso de los datos por las empresas es libre siempre y cuando se cumplen algunos requisitos. Entonces yo creo que vemos que Europa está buscando como un tercer vía, ¿no? Un tercer camino para tener una economía que sí que usa datos, que sí que es innovador en el uso de los datos, pero al mismo tiempo pone el foco en el individuo, en las personas y protege la privacidad de ellos. Y esto, si lo conseguimos, sería obviamente lo mejor de los dos mundos, ¿no? Una privacidad para mí, pero también una economía que crece y que es más eficiente, más verde y mucho mejor usando los datos. Entonces, lo que proponen son varios caminos. Uno es generar un espacio de datos común en Europa. Entonces, la idea es que se podría juntar los datos de muchas empresas, también de las administraciones públicas, de los gobiernos, y generar como un lago de datos que después se puede utilizar para entrenar, por ejemplo, sistemas algorítmicos como el machine learning y todo esto, ¿no? Entonces, eso es una idea. Claro, conseguir esto es complicado porque hay que anonimizar los datos, hay que hacerles portable y todo esto. Entonces, ahí quieren desarrollar estándares y iniciativas realmente que ataquen este punto, ¿no? Porque la idea detrás de esto es que Europa sí que tiene muchos datos, pero esos datos día de hoy utilizan gente de otras partes del mundo. Entonces, los datos de los europeos fluyen a otras partes del mundo y ahí generan valor, pero no generan necesariamente el valor aquí en Europa. Y creo que esto es la idea detrás de juntarlo, de tener los datos de los europeos en estos espacios comunes y de hacerles básicamente utilizables para empresas y para administraciones públicas también. El segundo paso es que también se entra en todo el tema de apoyar al individuo de proteger sus datos, ¿no? Entonces se ponen claramente el foco en el control de datos por la persona. Y esto es un lema que creo que se encuentra ya en el GDPR, que es, como Pablo dijo antes correctamente, es la ley que guía la protección de datos en el mundo. Es que creo que es la referencia para todos los países que están generando normas en este ámbito. Todo el mundo mira al GDPR y lo adapta o adapta partes de ellos y se inspiran en ello. Entonces yo creo que la idea que el individuo tenga control sobre el dato es fundamental en Europa. Ahora, en Telefónica, por ejemplo, ya hace 2 años, Pablo mencionó el manifiesto digital, hemos comunicado exactamente esta visión, una visión que está basada en las personas, human-centric, ¿no? Como lo llamamos, suena mejor en inglés, y básicamente decían, mira, nosotros queremos la innovación, pero también queremos la protección del dato. El camino es lo complicado, la manera de llegar ahí es lo complicado y creo que ahí necesitamos mucho más ideas y mucho más experimentación para realmente crear esta visión que es muy, muy, muy bonita. Acaba de comentar Christoph que el camino es complicado y no sé si de la parte académica tenemos algunos tips para andar este camino o si podemos aterrizar estas ideas, estas iniciativas de la Unión Europea y acercarlas más a una protección efectiva del dato, pero también a un aprovechamiento de ese potencial que tienen. Ricard, por ejemplo. Bueno, yo puedo aportar la experiencia que casi 300 académicos en el marco del trabajo de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft Universidad de Valencia desarrollamos, mi propia experiencia como investigador. Es decir, ya no hablamos de un marco teórico, sino de personas que tienen que reflexionar respecto de cómo generar data lakes susceptibles de ser utilizados para el bien común. Desde ese punto de vista, lo que nos enfrentamos es a una regulación particularmente exigente que compartimos, es decir, el modelo de GDPR, el modelo antropocéntrico y basado en valores como los derechos fundamentales nos parece esencial, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a unas estructuras que ahora comienzan a trabajar, son muy interesantes los documentos que hemos citado, pero que no han sido capaces de aportar soluciones centradas en la realidad material. Es decir, nos enfrentamos en demasiadas ocasiones a soluciones de carácter teórico, de laboratorio, a recomendaciones del tipo tenga mucho cuidado usted y aplique el Reglamento General de Protección de Datos. No, mire usted, yo me tengo que poner en el barro y tengo que trabajar, por ejemplo, en Big Media Analytics
con un estudio donde vamos a manejar para comorbilidad 2.400.000 historias clínicas. Y tengo que ser capaz de anonimizar, tengo que ser capaz de establecer un control sobre los datos que impida que terceros, que partners en el proyecto puedan tratarlos, pero no puedan apropiárselos. Por tanto, necesitamos un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo merece un debate público-privado. Es decir, no podemos seguir siendo dependientes de soluciones que van desde arriba a abajo, del regulador a la sociedad, del regulador a los demás, por varias razones. Primero, porque la experiencia de la realidad investigadora y empresarial es muy variopinta, es muy rica. Y segundo, porque a este lado de la valla hay grandes expertos en privacidad. Expertos que están peleando cada día con la realidad material. Por tanto, el reto para la Comisión Europea, y lo hemos discutido mucho en el marco de H2020, está muy bien las guías, está muy bien las recomendaciones de cumpla usted. ¿Por qué no aterrizamos esto en la realidad y nos planteamos retos como construir un data lake para la investigación con datos en salud, con todos los requisitos que se nos imponen, que no son precisamente pocos? Por tanto, necesitamos una aproximación mucho más directa. El tiempo de la teoría se mantendrá siempre, el tiempo de la investigación básica es esencial, pero ahora llega el tiempo de aterrizar para que esa economía digital sea posible. No nos podemos quedar en los principios, tenemos que bajar a la calle. Y esto tal vez no lo estamos haciendo en Europa. Dentro de la perspectiva empresarial también se está aterrizando esto de alguna manera, estas normativas se están llevando a cabo algún tipo de iniciativa dentro de la empresa privada, no sé, se me ocurre autorregulación para valorar estos temas, o nos conformamos con GDPR. Bueno, obviamente hay que cumplir las normas, ¿no? Entonces GDPR y cumplir GDPR es el básico, eso es lo normal, ¿no? No hay otra manera. Creo que nadie se podría sentar aquí como empresa diciendo, no, es que las normas no cumplo. Claro, todo el mundo cumple las normas. Yo creo que realmente tenemos que ir más a una filosofía de una ética del dato, ¿no? Y creo que en el informe, y Carissa y otros aquí ya han mencionado muchos aspectos de ello. Creo que tenemos que ser conscientes que esto no es, como todo el mundo dice, el petróleo que se puede transferir con la propiedad. Es un tema que tiene un vínculo fundamental con la persona, con la dignidad de la persona y con lo que realmente es en el centro de nuestra sociedad. Entonces yo creo que en el fondo tenemos que tener una visión en las empresas que hay que tratar con mucho cuidado. Eso es el primer paso. En Telefónica, hace 2 años hemos puesto a nosotros una normativa, una política interna global del uso del dato, de la privacidad. Y ahí, como Pablo mencionó antes, tenemos principios que nos han impuesto a nosotros. Y lo usamos en la empresa. Y no importa si un cliente está ahora en Berlín o en Madrid o en Sao Paulo, es la normativa nuestra que vamos a aplicar porque creemos que hay que dar esa prioridad a la gente. Entonces eso es muy interesante que tenemos obviamente las leyes nacionales, pero son nacionales y en el caso de Europa, europeos, y tenemos después las normativas, las políticas privadas de las empresas que obviamente cumplen con las normas, pero también a veces van más allá, ¿no? Porque lo implican más global. Yo creo que este sistema de tener gobernanzas de varios niveles está muy bien, porque creo que no chocan, creo que casi como uno va con el otro, ¿no? Pero lo que realmente tenemos que buscar es la innovación que mencioné antes de dar esta transparencia, este control a la gente. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Pablo mencionó que queremos publicar el Data Privacy Center que en muy poco, y la idea detrás de esto es que realmente hay una interfaz para el cliente de poder ver sus datos, de poder ver estadísticas de sus datos y de controlar el uso de sus datos. Y esto de una manera mucho más apetecible, vamos a decir, que el uso del formulario y el famoso tick in the box, ¿no? El decir sí, acepto todas las condiciones y está. Entonces da realmente también la posibilidad de elegir mucho más granular el uso de sus datos, dar las posibilidades que la gente a lo mejor cambie de opinión también en algún momento y dar esto de una manera que como acabo de decir, es accesible para el cliente. No todo el mundo va a querer esto. La gente es diferente. Mucha gente va a decir, me da igual, o para mí el intercambio de valor me parece adecuado. Otros dicen, no quiero nada de esto. Entonces, creo que debemos también ser conscientes que en la sociedad hay, obviamente, opiniones distintas sobre este tema y tenemos que hacer sistemas y procesos que valoren esas diferencias, ¿no? Entonces, yo creo que realmente es muy buena
iniciativa de compañías como Telefónica, pero también hay otras que toman ese tema muy en serio y que dicen, no, yo quiero ser parte de esta innovación, tenemos que ir adelante, por supuesto, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy conscientes que esto no se puede hacer de una manera explotando la privacidad de la gente. Eso es muy relevante. De hecho, Christophe acaba de mencionar un concepto como ética del dato. Y en la ética, precisamente, de la explotación de estos datos se ha centrado Karina Bolt en su investigación en cómo podemos utilizar estos datos para ofrecer servicios personalizados, como pueden ser anuncios, y en qué momento esto puede ser éticamente aceptable. Karina, no sé si quieres contarnos un poquito cuáles han sido esos descubrimientos dentro de tu investigación. Desde luego. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho ahora. Muchas personas tienen opiniones diferentes sobre la privacidad. No es evidente que todo el mundo tenga la misma opinión, pero algo que hicimos también fue estudiar la ética en el mundo real, qué es lo que considera la gente aceptable. Los gobiernos han estado utilizando, por ejemplo, en el Reino Unido, los datos de una forma que nos ha llevado a pensar que las personas buscan transparencia, que buscan medios que generen confianza, y en lugar de dirigir publicidad que te resulte dirigida, estamos más dispuestos a aceptar una segmentación que tiene relación con algo que hemos expresado que queríamos hacer. No me importa que si alguna vez he dicho que quería viajar, no me importa que me envíen publicidad sobre esto, por ejemplo, pero hay división de opiniones sobre esto. También hay publicidad, la publicidad dirigida se lleva ejecutando desde hace mucho tiempo. La capacidad de una empresa de elegir y mostrar publicidad para de juguetes para los niños en una franja horaria especial. Esto se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero ahora mismo podemos llegar a cada individuo porque todos llevamos estos dispositivos personales, y esto abre la oportunidad a cada uno de nosotros a mostrar distintas cosas de nosotros, incluso cuando visitamos la misma web. Y esto permite crear una manipulación o una tergiversación de la realidad para mostrarte distintas cosas. Por ejemplo, en tus últimas noticias en el Facebook te va a dar una serie de noticias selectas, y esto es algo con lo que hemos tratado nosotros, porque la realidad se puede tergiversar, mostrarnos una realidad parcial, y para nosotros era importante lidiar con esta transformación o esta lectura de la realidad. Impacto negativo, ¿existe la posibilidad de que el usuario esté preparado y quiera recibir esa personalización directamente dirigida a él para aprovechar de otra manera ese valor que pueden tener los datos, que no solo sea monetario? It's okay. I'm not sure. ¿Podrías repetirme la pregunta? No solo se puede valorar el impacto negativo dentro de esa personalización de servicios o de anuncios dentro de, por ejemplo, cuando estamos utilizando una página web. Creo que también puede haber una oportunidad en que el usuario quiera personalizar, quiera recibir un contenido, quiera recibir un servicio, un anuncio específicamente creado por y para él, porque se tiene relación con los intereses que él busca, o le puede facilitar incluso el camino que esté buscando. No sé si eso puede ser una oportunidad, si el usuario lo sabe, o si el usuario está dispuesto a recibir ese servicio y reconocerlo como algo de valor. Sí, creo que sí, que si no hubiera ningún resultado positivo para el usuario, sería muy fácil que todos los que estamos aquí pudiéramos decir, vamos a cancelarlo todo, vamos a prohibirlo todo, pero en muchos casos nuestra experiencia es positiva, así que el hecho de que YouTube me recomiende lo que quiero ver, o que puedo priorizar las cosas en mis búsquedas de Google para ir a lo que quiero, pero bueno, hay infinitos ejemplos de cosas positivas, pero hay que ponderar lo positivo y lo negativo. Y yo creo que un aspecto del que se habló antes, es que muchas veces no tenemos
claro qué es lo que puede, los efectos negativos que puede haber detrás de una decisión. Y creo que eso es algo muy importante, incluso que los los aspectos positivos sean visibles y aprovechables. Es posible que lo negativo no surja a primera vista, sino más adelante puede haber aspectos positivos de compartir nuestros datos, por ejemplo, aspectos de mi salud. Esto puede ayudar al sector de la salud a tratar a personas que sean más vulnerables, y a veces la gente quiere cambiar o facilitar su información privada si esto sirve para un bien común, pero lo que ocurre con estos datos es tan poco claro para las personas medias, incluso para nosotros, los estudiosos de la materia. Es difícil saber qué es lo que ocurre con esos datos, y yo creo que esto se ha construido en cierto sentido para ser confuso para nosotros. Si tuviéramos más claridad sobre lo que ocurre, realmente podríamos tomar decisiones informadas sobre lo que creemos que es válido y lo que creemos que no es aceptable. ¿Cómo Telefónica puede proteger a sus clientes, o cuál es su visión para proteger la privacidad de los clientes avanzando en el modelo de negocio? Bueno, creo que lo hemos tocado hoy alguna vez. La idea sería exactamente dar la transparencia y el control sobre el dato, ¿no? Y creo que en este ámbito estamos intentando ir caminos novedosos, ¿no? Y intentando realmente dar esas posibilidades. Como acabo de decir, no es sencillo, y vamos a experimentar con formas de hacerlo. Pero creo que es muy importante tener al menos intentar hacer ese camino, porque no podemos olvidar que el uso de los datos también es muy beneficioso, y eso es un punto que a veces tenemos ese debate en blanco y negro, ¿no? Y yo creo que, para usar un ejemplo que es un poquito actual, ya hace años el equipo de Big Data de Telefónica hizo un estudio sobre el virus de Zika, y estudió si las medidas que han tomado los gobiernos en los países afectados eran realmente eficientes. Y lo que salió de esto es que, en la verdad, no funcionaba muy bien todo el sistema instalado por los gobiernos, porque dijeron a la gente: mira, vosotros no debéis salir de vuestra casa. Y la verdad es que, basados en los datos analizados de los móviles, podíamos ver que un porcentaje muy pequeño de la población realmente seguía este consejo. Todo el mundo seguía haciendo lo mismo de siempre, y nadie seguía los consejos del gobierno. Entonces, en el fondo, eran totalmente ineficientes. Lo que realmente pasaba en esos datos era mucho mejor, era cerrar plazas enteras y hacer cosas mucho más invasivas, de forzar a la gente de cambiar un poquito su conducta diaria, ¿no? Y eso es un ejemplo muy pequeño, pero creo que en días de coronavirus muy actual, en que podemos ver que si queremos ir adelante en el medio ambiente, si queremos ir adelante en esos temas de ser una sociedad mejor y de mejorar la vida de las personas, creo que tenemos que usar los datos. La gran pregunta es: ¿cómo podemos usar técnicas como la privacidad diferencial para poner una anulación del dato, para poner ruido que después no se puede indicar que yo realmente estoy en ese momento aquí, pero que a lo mejor se puede indicar que aquí hay un grupo de personas, o que tenemos básicamente una información, un insight basado en los datos que generamos? Y esto es muy relevante en encontrar ese equilibrio, y por eso, como dije al comienzo, a mí me gusta también la idea de la Comisión Europea de decir: mira, y queremos llegar a este mundo, queremos llegar a un mundo en que somos un líder en dar confianza a la gente, que sus datos están usados en una manera adecuada, pero también queremos, obviamente, enfocarnos en desarrollar servicios y industrias y valor del uso de los datos. Y último tema, porque a veces también hablamos siempre del dato personalizado. Muchas veces un aspecto importante es que no todos los datos son personalizados, que muchos datos, por ejemplo, una fábrica automatizada genera un montón de datos que no son personales, que son datos de las propias máquinas, y se puede mejorar y usar esos datos sin ningún impacto a la privacidad. Y ahí también la Comisión dice claramente que Europa, con una base industrial muy avanzada, con una industria que sigue siendo en la vanguardia del mundo,
podría usar estos datos mucho mejor para mejorar su producción y la generación de valor, ¿no? Entonces yo creo que son todos caminos que tenemos abiertos y que hay que usar, teniendo en cuenta siempre que obviamente la privacidad, el uso de datos personal es un tema muy sensible. Ricardo, veo que asientes Sí, y que me además... interesa mucho. Claro. La frontera de la ética para mí ahora tiene una importancia crucial. Adelanto una cuestión que desde el mundo universitario conozco. Les reto a que busquen muchas facultades donde se impartan titulaciones de informática o relacionadas con la tecnología, o másters en Big Data, donde exista una asignatura de ética y legislación. Se pueden contar con los dedos de una mano. Y por tanto nos enfrentamos a una generación de desarrollo económico cuya filosofía ha sido muévete rápido, rompe cosas. Esto nos plantea ciertas dificultades. Y sin embargo, tú planteabas un elemento nuclear en tu pregunta cuando te referías, oiga, ¿y el cliente le gustaría que le customizasen? Y esto me ha planteado un par de interrogantes que yo creo que son interesantes. Primero, no es lo mismo cuando la customización forma parte de la prestación del servicio que cuando la customización es el negocio. Son cosas muy distintas. Además, nos enfrentamos, aunque se piense que estamos en un territorio hiperregulado, Karina ha puesto de manifiesto un ejemplo que puede ser nuclear, los menores. Reto a cualquier asistente en esta sala que encuentre un solo artículo de la Ley General de Publicidad que se refiera a la customización para menores. Sabemos muy bien a qué hora emitimos un anuncio por la mañana en televisión o por la tarde. Sabemos muy bien cuáles son las reglas de ese anuncio cuando tiene por destino a los menores. Reto a quien esté aquí que busque cualquier regulación sobre customización de publicidad para menores. Cuando eso ocurre, la ética, una ética pensada no solo como ética en términos filosóficos, sino como señala el grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y el documento de la Comisión, la ética de los derechos fundamentales adquiere una relevancia crucial. No solo es una ética de la privacidad, es una ética de los derechos fundamentales en un modelo regido, como es el europeo, por el derecho, con elementos esenciales que ha señalado Christoph y por eso yo asentía y comparto. Vamos a ver, yo estoy absolutamente dispuesto, y trabajo en un sector en el que lo estoy viendo, a la medicina personalizada. Claro que quiero que me analicen muy bien mis datos ahí. Para mí eso es crucial. No tengo ningún inconveniente en que se hagan estudios de movilidad, por citar una anécdota reciente, cuando eso va a servir para que el Estado ayude a proteger mejor el medio ambiente y me facilite un acceso rápido, ergonómico y respetuoso con el derecho de los demás y el medio ambiente a una ciudad. No veo el problema, porque estamos hablando de escenarios que potencian mis derechos. La cuestión reside en la garantía. ¿Con qué criterios éticos y jurídicos? ¿Con qué garantía? ¿Con qué trazabilidad? Son cuestiones elementales que tenemos que ir interiorizando. Y las empresas, y también el sector público, no podemos esperar a que haya una ley para cada cosa. La ética de los derechos fundamentales y la ética del cumplimiento normativo es la que debe regir nuestras metodologías de diseño. Vamos a ver, es que no hay que hacer daño a otros, lo dijo un tal Ulpiano, que no trabaja en Wisconsin, sino en Roma hace 2000 años. Por tanto, creo que esa ética del derecho debe incorporarse a nuestro quehacer cotidiano. Por eso no paraba de asentir, por mi coincidencia con lo que se estaba diciendo por Karina y por Christoph. De hecho, veo que esta cuestión también ha generado bastante debate dentro del público, porque son varias las preguntas que se refieren a ese valor del dato. Por ejemplo, Álvaro nos cuenta que el filósofo Jaron Lanier dice que los usuarios deberían recibir valor por sus datos, pero se pregunta qué valor tienen esos datos. Si vale lo mismo un dato dentro de Europa como un dato dentro en el ámbito de Estados Unidos, si es lo mismo un dato, o vale lo mismo un dato de una clase social distinta a otra. ¿Qué pensáis? La pregunta va dirigida a todos. Bueno, si queráis yo comienzo por esa, Nadir. Yo creo que obviamente el valor del dato es uno de los grandes temas que no tenemos muy claro, ¿no? Entonces, depende obviamente siempre del modelo de generación de valor detrás, ¿no? El día de hoy, el modelo normal
que existe en el mundo digital, en Internet, es el anuncio y usar datos para poder dar anuncios a las personas. Entonces, claro, en teoría se podría ahora mirar los flujos de valor en esta relación y decir el dato entonces tiene un valor X. Basado en esto, hay estudios que dicen que, claro, el valor de un dato de un europeo, un americano o un japonés tiene más valor que a lo mejor el dato de alguna persona de un país en desarrollo, porque no tiene la capacidad adquisitiva que tiene un europeo, un americano o alguna persona de esas regiones del mundo. Entonces dicen que un valor europeo vale más que un europeo. Yo creo que son maneras de acercarse a este tema del valor que no son adecuadas en el fondo. Yo creo que el valor del dato depende totalmente, como hemos dicho antes, de quién usa el dato, de cuántos datos tienes para realmente generar el valor. Muchas veces lo que llamamos un insight basado en datos es que realmente tiene valor. Entonces, el insight es los datos crudos, obviamente, desarrollado y elaborado de una manera que genera para una compañía, para el Estado, para un individuo, un valor específico. Entonces es muy difícil y no tenemos todavía una medida que se puede decir un dato vale esto, ¿no? Lo que sí que está claro es que tenemos que ser conscientes que de alguna forma hay un intercambio de valores aquí, que también hay ideas que van más allá y dicen que como nosotros nos vamos a quedar sin trabajo un día porque todo hacen los robots y las máquinas, claro, nosotros vamos a vivir de los datos. Esas son cosas que existen en casi filosóficos, diría yo, pero que van a esta idea que si el dato es tan fundamental en un intercambio de valor en una sociedad digitalizada, como hoy el capital, por ejemplo, a lo mejor deberíamos pensar de sistemas totalmente novedosos del uso del dato. Pero estamos solamente al comienzo de todas esas ideas y falta muchísimo desarrollo. Yo creo que algunas de las cuestiones que ha mencionado Christoph son más síntomas de por qué los datos no son exactamente como la propiedad privada. Y otros dos problemas uno es que los datos no siempre son fungibles. Es decir, cuando se recaban datos, por ejemplo, por una compañía de seguros, esos datos van a ser mucho más valiosos para esa compañía que para una compañía pues que hace ropa, ¿no? Entonces, o sea, las bases de datos difieren mucho y no necesariamente son igual de valiosas para una institución que para otra. Otro problema es el problema de las inferencias sensibles, ¿no? Entonces, ¿qué motivación tiene una empresa o una institución para comprar nuestros datos si los puede inferir? Y eso va a ser un desafío importante para este tipo de modelos. Una parte de las cosas que señaláis, y me gusta mucho en el estudio cuando se cita a Anita Allen, porque Anita Allen, Paul Schwartz y Fred Kate tuvieron un debate muy interesante en la Connecticut Law Review a principios de este siglo, en el que, por ejemplo, Paul Schwartz hablaba del mercado regulado de la privacidad, o Fred Kate señalaba el valor central que tenía para la economía la explotación de los datos para generar valor, y en el que existía una cuestión subyacente, y aunque yo comparto las tesis del estudio como profesor de Derecho Constitucional, al fin y al cabo, la gran aportación de Warren y Brandeis supone separar el derecho, la protección de la vida privada en el common law del modelo propietario, y todo el esfuerzo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano hasta prácticamente los 70 reside en levantar cualquier relación con el derecho de propiedad. Por ejemplo, cuando desaparece la non-trespass rule en el ámbito de la inviolabilidad del domicilio, o cuando se empieza a proteger las comunicaciones con independencia de donde se pinchen. Toda la teoría general del derecho fundamental a la privacidad es una constante afirmación de su fundamentalidad y de su vinculación con la dignidad humana y la separación del modelo propietario. Y yo la comparto. Sin embargo, al igual que ha ocurrido históricamente con el derecho a la propia imagen, que a pesar de ser inembargable, irrenunciable e imprescriptible, es objeto de negocio en el mercado, aquel que cede su imagen renuncia al ejercicio de las acciones que le corresponderían, la realidad práctica que la doctrina ha evidenciado y que sigue siendo una realidad a día de hoy, es que muchos modelos de negocio en realidad son contratos de pay for privacy. Es decir, existe un intercambio sinalagmático en el que lo que aporta el ciudadano cuando paga el servicio, porque paga el servicio, son sus datos, es su privacidad. Por tanto, sí que es cierto que los datos tienen valor, sí que es cierto que los datos tienen trascendencia económica, y hay una distancia bastante relevante entre la concepción y uso fundamental del derecho
y la realidad práctica de las cosas. Y eso genera una situación particularmente contradictoria. Resulta que si yo estuviese pagando a la compañía, si estuviese pagando, no sé, a Movistar, me asiste el conjunto de la legislación que protege los derechos de los consumidores. En cambio, si yo consiento en que se traten mis datos a cambio de una prestación, no tengo la asistencia de ese marco legislativo. Si el servicio de Movistar cae, Movistar me devuelve algo. Pasa muy poco, ¿eh? Pero... No, nunca ha caído. Yo soy un cliente y nunca ha caído, puedo decirlo. Es decir, y eso genera una situación contradictoria, además, con algo que el estudio destaca con mucha claridad y que algunos teóricos en la doctrina y yo mismo hemos denominado la falacia del consentimiento. Pero ya está muy bien, los datos tienen valor, me ofreces una prestación, pero me enfrento a condiciones generales de contratación en entornos de servicio que carecen de competencia y que están de moda. Así que o estoy o no estoy. Por tanto, mi capacidad de autodeterminación es limitada. Y creo que tenemos mucho trabajo respecto de todo esto en los próximos años, porque esa contradicción permanecerá. Justo esto es algo que parece que también está generando bastante interés dentro del público, porque preguntan si el usuario realmente entiende lo que está pasando en las cuestiones de privacidad, sabe cuándo está dando consentimiento y para qué. Y preguntan, por ejemplo, Isabel, Constanza o Carlos Fernández, ¿cómo se debería educar al usuario o qué medidas se deberían tomar desde administraciones públicas, desde empresas, para formar a ese usuario, para que el usuario realmente entienda qué gestión se está haciendo de sus datos y sea consciente de las consecuencias que esto implica, esta cesión? Digo yo. Yo voy a decir algo que es impopular. Está dirigida a todos. Yo voy a decir algo que es impopular. En muchas ocasiones, cuando hablamos de educación digital y de formar a ese ciudadano, a ese futuro ciudadano en la privacidad, lo hacemos desde una aproximación negativa. Es decir, educamos al ciudadano en que debe prevenirse frente al peligroso mal que hay ahí enfrente y que debe cuidarse mucho, incluso casi aislarse. Bueno, los riesgos existen. Lo que ocurre es que nuestro ciudadano va a ser digital. Así que lo que tiene que aprender es management. Lo que tiene que aprender es lo que caracteriza al derecho fundamental a la protección de datos. Es un derecho de control. Así que la cuestión no es la dicotomía privacidad-no privacidad, autoprotección-no autoprotección, sino mi capacidad para tomar decisiones en un contexto digital, para encontrar servicios confiables, para definir cuál es mi esfera de privacidad y para jugar funcionalmente con todo esto. Evidentemente, yo como experto que trabaja en esto, quienes están aquí saben que carezco de contención o mesura en LinkedIn. Bueno, es mi territorio. Tú lo eliges. Es un territorio para el que es muy funcional para mí profesionalmente. Sin embargo, no citaré otras compañías, pero hay una compañía que en su entorno de red social solo me ofrece anuncios relacionados o para pobres solitarios carentes de pareja que necesitan una esposa desesperadamente. ¿A qué se debe? A que evidentemente esta red social o estos entornos en los que yo estoy por razón investigadora no interactúo, no hago nada, no ofrezco datos. Yo decido. Esa es la cultura que yo quisiera. Yo quisiera a ciudadanos empoderados capaces de prosperar en un mundo digital. Y les conté una anécdota que puso de manifiesto en 2011 un estudio llamado EU Kids Online. EU Kids Online demostró que la exposición al riesgo de los menores en Suecia era mucho mayor que en España. Sin embargo, los niños de Suecia eran Internet Advanced Users y encontraban apoyo parental y capacidad de decisión cuando se enfrentaban a un riesgo. Curiosamente, la exposición al riesgo de los niños en España era menor, pero esos niños eran intensive gamers. Así que, ¿qué quiero? ¿Intensive gamers protegidos o advanced users que saben manejar su información y controlar el riesgo? Yo creo que lo segundo. Y tenemos que ser capaces de encontrar el modo de hacer eso. Y dentro de las opciones técnicas, Carissa, nos preguntan, sobre todo desde el público, si puedes profundizar un poquito más en el concepto de privacidad diferencial, por si puede ser una solución a este debate que tenemos. Claro que sí. Antes me gustaría añadir algo a lo que decía Ricard. Creo que es importantísima la educación. O sea, todo el mundo sabemos ahora que nuestros datos están en peligro, que cambiamos nuestros datos por otros servicios, pero ¿hasta qué punto entendemos los detalles, ¿no? Por ejemplo, sí, vale, los anuncios son personalizados, pero ¿cuánta gente entiende que hay una subasta, que tus datos están siendo dados a muchas empresas que están subastando por enseñar sus productos a ti? ¿Hasta qué punto entendemos los detalles? Porque en los detalles es donde realmente podemos hacer un asesoramiento de los riesgos.
Y en segundo lugar, volviendo también a lo que dijo Ricard de la educación de la ética, ¿no? En ese sentido es interesante mirar a la ética médica, porque antes de los 60 no existía ética médica. Existía, vale, los principios de Hipócrates, pero poco más. A los médicos se les decía no hagas daño a tus pacientes y a ver cómo le haces un poco. Y ha sido muy interesante ver cómo se ha desarrollado eso. Y antes de los 60 los médicos no tenían clases de ética, la bioética no existía en las universidades, ha sido muy poco a poco, y creo que en ese sentido la ética digital tiene mucho que aprenderle a la ética médica, porque hay muchos ingenieros, y lo hemos visto ahora con protestas de los trabajadores en Google, en Amazon, que quieren diseñar productos más éticos, que están preocupados por estos temas, pero que por una parte nunca les han enseñado qué es la ética y cómo se diseña un producto ético, y que por otra parte tienen un enfrentamiento con los líderes que también tienen pues, su propia visión y sus propios intereses. En cuanto a la privacidad diferencial, es un método muy bonito porque permite muchas posibilidades. Uno de los riesgos de toda base de datos es que tú, imagínate que tienes una base de datos que tiene cierta información, nombre, edad y domicilio. El peligro con esa información es que se puede atar con otro tipo de información. Entonces, alguien que quiera investigar sobre ti busca otras bases de datos que tiene nombre y seguridad social. Entonces ya tienes pues 4 datos y así vas aumentando datos. Y una de las promesas de la privacidad diferencial es que no importa qué información tenga un posible atacante, no puede poner en riesgo tu privacidad. En la investigación que llevamos a cabo, descubrimos que la privacidad diferencial parece más prometedora en la recolección de datos. Hay 2 maneras de hacerlo. Una es, tú tienes una base de datos original y le insertas ruido matemático. Pero otra manera de hacerlo es utilizar un algoritmo que es de privacidad diferencial para recolectar los datos. Un ejemplo muy sencillo, muy bonito, que lo escuché de Aaron Roth. Imagínate que tú quieres saber cuánta gente votó, no sé, por Brexit. Una encuesta normal llamaría a 3.000 personas o 4.000 personas y les preguntas, ¿tú votaste por Brexit? ¿Sí o no? Lo apuntarías, apuntas el teléfono, si sí o no, y luego haces las estadísticas. El problema con esa base de datos es que un teléfono es un dato personal que se puede unir fácilmente a una persona. Entonces, lo que haría un algoritmo de privacidad diferencial es, tú llamas a una persona, le dices, usa una moneda, echa una moneda, si sale cara, dime la verdad. Si sale... ¿Cómo se llama la otra cara de la moneda? Cruz. Cruz, gracias. Si sale... Esto de vivir en Inglaterra tiene esas cosas. Si sale cruz, vuelve a tirar la moneda. Si sale cara, me dices la verdad. Y si sale cruz, me dices una mentira. Y muy importante, no me digas cómo cae la moneda. Entonces, al final, la persona que está haciendo la encuesta tiene una respuesta, sabe que 25% de esas respuestas son falsas, entonces estadísticamente puede modificar los datos para hacerlos precisos, pero no hay ninguna base de datos original, no hay ninguna persona de la que tú puedas decir con toda certeza si votó por Brexit o no. Toda persona tiene lo que en inglés se llama plausible deniability, que en español sería algo así como puede negar responsabilidad, puede decir, no, yo no voté por Brexit. Y no hay manera de probar que es falso. Entonces, la privacidad diferencial parece particularmente prometedora si se usa para recolectar datos, porque en ese sentido nunca hay datos comprometedores. Y una de las preguntas que genera interés en el público y veo que se repite con bastante frecuencia es sobre el Reglamento General de Protección de Datos, que es cierto que lo hemos mencionado, pero no hemos profundizado en si realmente ha cumplido con las expectativas que se esperaban, si ha superado fronteras, como comentan algunos por aquí, y si la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2018 sobre derechos digitales ha servido para dotar de contenido a los derechos que recoge o no. De hecho, esta pregunta la formula un abogado, Miguel Garrido. No sé cómo veis, ¿se ha quedado corto el Reglamento General de Protección de Datos? ¿Necesita complementación? ¿Cuáles son las vías para complementarlo? Yo no soy partidario de la legislación extensiva cuando no es precisa. Y por otra parte, se ha producido un efecto cremallera. El reglamento apunta hasta 55 habilitaciones distintas a los estados nacionales, lo cual significa que en esos 55 puntos volvemos a poder tener 27 criterios distintos.
Yo me los estoy enfrentando a ellos cuando abordo la investigación en salud. Además, se está produciendo una proliferación de guidelines de los reguladores. Por tanto, se está produciendo de nuevo una dispersión interpretativa cuando precisamente tenían un mecanismo de cohesión que debería evitar esa proliferación de guidelines. Es decir, por tanto, el reglamento, que es una buena herramienta y que desde la perspectiva de su ámbito territorial de aplicación está produciendo un efecto arrastre, puede convertirse en un estándar obligatorio para muchas compañías que operan en Europa y de calidad para otras que lo tomen como referencial. Esa herramienta puede comenzar a estar siendo desvirtuada por esta proliferación masiva de criterios dispersos, por esta carrera por ver quién saca la próxima guía y por esta legislación estatal que ha introducido bastante más ruido. En ese sentido, la Ley Orgánica de Protección de Datos ha introducido en algunos ámbitos ruido innecesario. Verán, muchos expertos dijimos ante el Congreso que el deber de bloqueo era una singularidad hispana. Que qué hacíamos con el deber de bloqueo del artículo 32. Algunos criterios específicos en videovigilancia ya han sido puestos en cuestión por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como no establecer ninguna excepción en supuestos muy concretos. Y la Ley Orgánica de Garantía de los Derechos Digitales, que el título 10, que es bastante bien intencionado, ha sufrido el parón legislativo de este país. Es decir, muchos de esos derechos que simplemente se reconocen necesitan de una acción legislativa complementaria que les dote de realidad. Pondré un ejemplo que a mí es el que más me preocupa y interesa: la protección de los menores. Todos los artículos que en esa norma se dedican a la protección de los menores necesitan, por ejemplo, un desarrollo específico de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que no ha sido desarrollada en el mundo digital, o necesitan de un esfuerzo de cambio de los planes de estudio universitarios que en España nunca cuestan menos de 2 años. Es decir, empezaremos a ver los primeros resultados de esa función tuitiva respecto de la protección del menor, no en 2019, sino con un poco de suerte entre 2021 y 2022. Eso es lo que me preocupa. Aparte de que, evidentemente, es una norma con contenido genérico cuya especificación va a ser complicada. Vamos a terminar el debate en alto, porque me gustaría poner a los ponentes un poquito en un brete. Porque, bueno, como saben tanto sobre privacidad y datos, me gustaría saber su experiencia personal sobre qué has hecho tú últimamente para proteger tu privacidad y tus datos personales. Algo concreto, algo que nos inspire a los demás. Veo que te ríes, Christoph, así que puedo empezar por ti. ¿Qué has hecho tú para proteger tu privacidad últimamente? Vale, muy bien. Yo creo que aparte de lo que has comentado tú, Ricatia, de usar servicios bastante selectivos, creo que lo que he hecho muy concreto es cambiar mis contraseñas bastante últimamente, porque me he enterado, hablando con nuestros compañeros de seguridad, que ahí estamos todos casi bastante mal. Entonces he cambiado mucho las contraseñas, he usado distintos y esas cosas para distintos servicios, porque antes estaba un poquito vago, como todos creo. Y espero que ha mejorado usando factores de integración de 2 pasos y esas cosas que existen ahora. Espero que esté un poquito más seguro. Creo que no hay seguridad absoluta, pero al menos algo he hecho lo que puedo hacer para protegerme en ese sentido. Y esto, creo que la seguridad y la privacidad van muy juntos. Entonces, cuando me hackean mi email, para no hablar de mi banco, obviamente el impacto a mi privacidad es bastante importante. Lo apunto. Karina. Well, I will say. Estaba esperando que acabara la interpretación. Yo iba a hablar de las autenticaciones de 2 factores e incluso sabes que existe una autenticación de 3 factores. Desde luego cambiar las contraseñas es importante y algo que he hecho personalmente es tener, aunque la protección en Europa es mucho mayor que en otras zonas, y un problema que veo es que el Reglamento General de Protección de Datos pone mucha responsabilidad en el usuario, pero creo que es mejor que no tenerlo, y el número de contratos que firmamos como individuos se ha multiplicado de forma exponencial con respecto a lo que hacíamos hace 50 años, y la toma de decisiones creo que es poco práctico de cara al futuro también. Desde mi punto de vista personal, es no solamente
mirar los vídeos de la publicidad que me gustan de verdad, sino también ver contenidos que normalmente no habría visto, por ejemplo, ver contenidos políticos con los que no necesariamente estaría de acuerdo para asegurarme de que ese registro queda también podemos salir así de la burbuja filtro y ver empezar a recibir recomendaciones de otro tipo porque el sistema no entiende cuáles son tus visiones políticas, por ejemplo, tus opiniones políticas o de otro tipo. Y creo que eso es algo que puede resultar bastante útil. 3 cosas. Lo mismo que Christoph. Mi teléfono móvil funciona de pena porque tengo todos los permisos bloqueados. Esto es así. Y la tercera, le debo una comida a una compañera investigadora de universidad porque me llegó una encuesta muy interesante, pero no me habían pedido el permiso previo para que llegase. Así que me negué, quedé mal, le explicaré por qué, pero le tengo que pagar la comida. Mi teléfono también funciona de pena. Y bueno, para añadir también sobre la regulación europea, claro que tiene problemas y uno de los grandes problemas es que pone mucho peso en el usuario, pero no hay que olvidar que es un hito impresionante, que hace 6 años pensábamos que era imposible tener algo así, que está inspirando legislación en el mundo entero y que va a mejorar, que vamos poco a poco a mejorar los errores. Y en ese sentido, últimamente he intentado hacer uso de esa legislación, entonces Privacy International tiene una campaña muy interesante sobre los data brokers, que no sé cómo se llama en español. Data brokers. Data brokers. Sí, bueno. Que te permite escribir emails muy fácilmente a los mayores data brokers pidiéndoles que borren tus datos y que te digan lo que tienen sobre ti y que borren tus datos. Entonces es algo muy fácil y que se lo manda en un email a todos los mayores data brokers, que recomiendo bastante. Bueno, yo, si sirve también mi experiencia personal, siempre navego con navegador privado porque he podido comprobar que cuando quieres comprar vuelos, si no lo haces así, te van a incrementar el precio del vuelo sustancialmente. Así que recomiendo encarecidamente utilizarlo. Y bueno, yo creo que con esto terminamos el debate. Solo quiero agradecer tanto a LIA University como a Telefónica el lanzamiento de este informe para seguir avanzando en el estudio y en el análisis de este tema, que al final nos ocupa a todos y nos interesa a todos. Y gracias a todos por venir e interesaros. New town without a friend, starlight in your hair, just around the river bend, starlight in your hair. No place I'd rather be, at the heart of these black hills, just you and me. Joy